¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, abriendo esta semana, edición AM. Muchas gracias por acompañarnos en este día, lunes 21 de agosto. Estamos comenzando nuestra revisión de cada mañana con 30 minutos de informaciones, lo más importante, lo que está ocurriendo en los mercados, otros temas, por supuesto, también que vamos a estar revisando el día de hoy. Los invito a nuestros titulares. Adelantemos los temas que vamos a estar revisando en detalle en los próximos minutos. Vamos a contarles, por ejemplo, respecto a las recomendaciones que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo sobre el funcionamiento del MEPCO. Ha habido harta discusión en los círculos especializados respecto a este tema, al funcionamiento de este mecanismo que busca estabilizar los precios del combustible. Bueno, el Consejo lo que ha hecho es entregar una serie de recomendaciones con puntos específicos que buscan, por un lado, mejorar transparencia también en la información que se entrega respecto a los cambios de los parámetros asociados al funcionamiento del mecanismo, también algunas modificaciones eventualmente en la ley para establecer cuáles son los criterios, sobre todo pensando en los efectos fiscales que tiene este componente. Ya les vamos a contar sobre eso y en la entrevista abordamos la discusión en torno a este tema. Por otro lado, les contamos qué es lo que ha ocurrido con los flujos de capital desde nuestro país, que han estado bien movidos, sobre todo desde el año 2019, en el contexto del estallido social, hasta la fecha y por distintos factores. Bueno, las cifras que ha publicado el Banco Central muestran que entre enero y junio salieron del país cerca de 2.700 millones de dólares de hogares o empresas no financieras. Eso supone una caída de 57% respecto al semestre inmediatamente anterior, fines del 2022. ¿Qué factores están incidiendo en esta moderación? Es lo que vamos a ver también en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, un estudio que ha desarrollado la Cámara de Comercio de Santiago junto a Trabajando.com muestra cómo se está moviendo el mercado laboral y las vacantes laborales han caído con fuerza. En julio, por ejemplo, las vacantes disponibles de manera online cayeron más de 51%, de acuerdo a este informe que publica hoy día el diario La Tercera y que va en línea también con lo que han mostrado otros reportes en torno al movimiento del mercado laboral. Ya les contamos más también sobre esto en unos minutos. Y aunque no lo crean, va pasando rápido el año y ya nos acercamos al momento en que las fiestas patrias se empiezan a transformar en un tema. De hecho, hoy día, por ejemplo, viene el lanzamiento de las fondas del Parque O'Higgins acá en Santiago. Bueno, en ese contexto hay algunos aspectos económicos que son importantes. ¿Qué va a pasar con los aguinaldos, por ejemplo? 7 de cada 10 empresas se entregarían este bono, que es tradición ya en el mercado laboral chileno, pero con ciertas características específicas respecto a los mecanismos que se utilizan para hacer este aporte que está orientado, en definitiva, a entregar recursos para las celebraciones de estas fiestas. Bueno, ¿qué efectos tiene también desde el punto de vista interno de las empresas? Es un tema que vamos a analizar en una nota que hemos preparado sobre esto. Y como siempre partimos también con los datos del día, los números para comenzar esta jornada, los números en los mercados bursátiles a nivel internacional. Veremos ya también lo que ha ocurrido al cierre de la semana anterior acá en Chile. Partamos con estos antecedentes, con mejores vientos en las bolsas europeas. El Eurostoxx, que pondera distintas bolsas del viejo continente, está subiendo más de 1% hasta ahora. En esa línea también la bolsa de Londres está subiendo 0,51% durante estas primeras horas de transacciones. ¿Qué es lo que pasó en Asia? En tanto, bueno, en Hong Kong hubo una caída superior al 1,8%, de acuerdo a los datos a esta hora de la mañana, mientras que en Japón hay un alza de 0,37%, de acuerdo a los números que vemos a esta hora de la mañana. Después de una semana, la anterior, que fue bien negativa para las bolsas a nivel internacional. En Londres, por ejemplo, la caída fue superior al 3,4% en el acumulado de la semana. Japón, 3,1%. La bolsa de Alemania cayó más de 1,6%. La de China, 2,5%. Estados Unidos, 2,21%. Bueno, y en el mercado local, ¿qué es lo que pasó la semana pasada? El IPSA tuvo un cierre en la semana de 1,98% de retroceso en los últimos 5 días, en una semana que, como decíamos, a nivel internacional había sido bien incierta. En ese contexto, el dólar cerró en 869 pesos. Para hoy, la UF se cotiza en 36.083 pesos.
Bien, 8:07, vamos a partir revisando información en torno a estas recomendaciones que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo sobre el funcionamiento del MEPCO, el Mecanismo de Estabilización del Precio del Combustible, y que es un tema sobre el que se ha discutido harto, sobre todo por las decisiones que se adoptaron el año pasado respecto al funcionamiento de este mecanismo. A propósito de eso, entonces, el Consejo entrega una serie de recomendaciones entendiendo que la forma en la que opera el MEPCO tiene incidencia desde el punto de vista fiscal. Ahí está su principal preocupación. Y bueno, hubo algunas críticas respecto a las decisiones que adoptó el gobierno el año pasado en torno a las decisiones para poder volver a estabilizar los precios y en torno al funcionamiento también de este mecanismo. ¿Y qué es lo que establece el Consejo Fiscal Autónomo? Fundamentalmente es que se necesita, por un lado, publicar información histórica asociada al funcionamiento. Desde el punto de vista de la transparencia de la información, aparece ese como un nivel importante para poder justificar las decisiones que se adopten respecto a cambios en los parámetros con los que opera este mecanismo, una discusión desde el punto de vista técnico también. De hecho, el SFA considera que este mecanismo pudiera quedar establecido en la ley la característica de neutralidad fiscal a largo plazo, es decir, que no signifique un desajuste desde el punto de vista de los balances fiscales, con la presentación periódica de proyecciones también acerca del funcionamiento. Y por último, complementar este mecanismo con otras medidas de contención de gasto es parte de lo que entrega el Consejo Fiscal Autónomo en estas recomendaciones, advirtiendo además que esta norma por ahora no exige esa neutralidad fiscal. ¿Y por qué es relevante eso? Insistimos, bueno, desde el punto de vista sobre todo de los efectos que tiene en la billetera fiscal. Ahí entonces está el foco puesto por parte del Consejo Fiscal Autónomo en estas recomendaciones. Vamos a estar analizando este tema en la entrevista del día de hoy. En unos minutos estaremos en contacto con el investigador de Clapes UC, Luis González, para analizar los efectos de estas recomendaciones. 8:10, vamos a otro tema. Ya les contábamos que los números respecto a la salida de capitales que han estado bien movidos en los últimos años, muestran una moderación a las últimas cifras de acuerdo a los datos que maneja el Banco Central en torno a este tema. Si bien sigue siendo una salida importante, superior a los 2.700 millones de dólares, de todas maneras se modera en el primer semestre este flujo hacia el extranjero. De acuerdo a la cifra del Banco Central, fueron 2.785 millones de dólares los que salieron de hogares y empresas no financieras, con una caída de 57% si es que lo comparamos con el segundo semestre del 2022, o sea, el semestre inmediatamente anterior. De todas maneras, a pesar de esta moderación, el flujo de capitales sigue siendo muy superior a lo que veíamos antes del estallido. De hecho, en el primer semestre del año 2019 fueron poco más de 1.000 millones de dólares los flujos de recursos que salieron hacia el exterior desde nuestro país. La cifra más alta en relación a este tema se registró en el primer semestre del 2020. Entre el estallido social y los efectos y la incertidumbre que generaba la pandemia, fueron más de 7.000 millones de dólares los que fluyeron desde la economía chilena hacia el exterior. Y esto es un dato bien relevante, entendiendo que ahí hay varios factores que pueden incidir en esta materia. Entre ellos, la incertidumbre a nivel local y las discusiones en torno a procesos constitucional, por ejemplo, que fueron uno de los factores más relevantes en los últimos años. De todas maneras, será interesante ver cómo evoluciona esto a partir de los últimos cambios, sobre todo a nivel político en el escenario local. Ya le contábamos en nuestro resumen que nos vamos poniendo a tono a medida que nos acercamos a septiembre, con las fiestas patrias como un tema central, por supuesto, en la vida nacional. Y en ese contexto también las empresas van tomando decisiones respecto a, por ejemplo, si van a entregar aguinaldo o no, en un contexto económico que sabemos está bien complejo. Bueno, 7 de cada 10 empresas, de acuerdo a un sondeo, dicen que van a entregar efectivamente este bono que tradicionalmente se entrega en el 9º mes del año. La forma en la que lo hacen es probablemente parte de lo que cambia. María Luisa Carrión, reportero del tema.
Ya es un clásico de cada celebración, ya sea en dinero, en gift card o en caja de alimentos. Cualquier opción se agradece, aunque hay algunas que tienen más adeptos que otras. Este 2023, 7 de cada 10 empresas asegura que entregará aguinaldo a sus trabajadores, el beneficio quizás más esperado del año y que entraría en esa categoría llamada salario emocional por la señal positiva que se percibe al recibirlo. Esto no es solo un beneficio para las personas, se ha demostrado latamente en muchos países del mundo y en muchos sectores industriales que cuando los trabajadores están más contentos, la productividad de las empresas también aumenta. Hoy día una empresa que se desempeña con culturas muy añejas o muy conservadoras respecto a los beneficios que otorga a su personal, finalmente lo que tiene son personas desmotivadas, que tienen alta rotación, que es uno de los grandes problemas que tiene la industria del mercado chileno. Entonces, ¿qué pasa en estas fiestas? El 68% de las empresas, según Sodexo, entregará un aguinaldo en dinero, un 30% en tanto hará una celebración presencial y un 13% otorgará una gift card. Aquí la recomendación de los expertos para los empleadores es evaluar bien el formato en que se entregará el beneficio, porque no todos son percibidos de la misma manera. Cuando nosotros revisamos los niveles de satisfacción de quienes lo reciben en gift card versus quienes lo reciben en efectivo, en el sueldo, vemos que quienes lo reciben en gift card tienden a tener un nivel de satisfacción mayor cuando los montos son bajos 100.000 pesos. La razón que encontramos para esto tiene que ver con la tangibilidad, con la percepción de que se está recibiendo un beneficio, porque cuando el beneficio va en efectivo tiende a diluirse dentro de la liquidación de sueldo, tiende a no ser percibido, mientras la gift card es percibida como un beneficio y se entiende como un propósito dedicado. En el fondo, el ejercicio de empatía de la empresa, de decir, sé que estas festividades son importantes para ti, sé que la celebración es importante, esto es precisamente para esa instancia. Ahora, hagamos zoom en los montos. Sigamos con el estudio de Sodexo. Tenemos así que solo un 18% de las empresas entregará un monto en dinero de más de 100.000 pesos. La mayor parte, es decir, un 28%, dará entre 100.000 y 80.000 y de allí para abajo. Los montos de la gift card también son dispares. Un tercio entregará entre 20.000 y 50.000 y un 25% entre 80 y 100.000 pesos. ¿Qué pasa si en el pasado su empleador le otorgó un aguinaldo y este año no lo hará? Hoy en día la ley es obligatoria solamente respecto a los empleados públicos. En el mundo privado. En el mundo privado no hay una obligación legal. A este respecto, la única obligación legal que tienen los empleadores es respecto de el pago de las gratificaciones. Sí ocurre, por ejemplo, que en materia laboral, si es que una empresa en forma habitual otorga aguinaldo, se transforma en un beneficio permanente para ese trabajador. Por lo tanto, no podría ser suprimido por el empleador. Veamos ahora en qué se gasta habitualmente este beneficio. Si se entrega en dinero, más de la mitad de los consultados dice que lo ocupará en las compras para las celebraciones 18eras. Un 20% en tanto lo considera como parte de su sueldo. Un 16% paga cuentas y menos de un 5% lo ahorra. Si el beneficio se entrega en una gift card, allí poco menos del 50% lo utiliza en las fiestas y un 41% reconoce que lo ocupa en gastos generales. No tanto en las fiestas, sino en necesidades básicas. En el caso mío, yo estoy con mi madre, así que estoy con ella cuidándola y las necesidades más urgentes hoy en día. Dependiendo del monto, pero por lo general pago cuentas, qué sé yo, algo, la despesa, pero darse gusto así como viajar, ropa, casi imposible. Para la carne, para la fiesta, el 18, eso se ahorra uno de gastarlo de uno. ¿Alivia? Alivia, sí. Y porque alivia algo el bolsillo es que es uno de los beneficios más tradicionales en nuestro país. Un punto que ponen los expertos sobre la mesa es su correcta comunicación. Es por eso que sugieren que al menos sea informado con 2 semanas de anticipación para que las familias puedan planificarse. Hay otro estudio ahora de Edenred que indica que un 43% de los trabajadores aún no sabe si recibirá algún beneficio en estas fiestas patrias, cifra levemente superior a la del año pasado, cuando a 30 días del 18 de septiembre un 41% no tenía claridad. Se agrega también que casi un 30% cree que no recibirá el beneficio versus un 28% que piensa que sí llegará. Al final lo que pasó es que hay más incertidumbre, hay más gente que ahora, a diferencia del año anterior, cree que no sabe si lo va a recibir, ¿ya? Pero la gente que sí lo va a recibir también creció. Entonces al final bajó un poco la gente que sabe que no lo va a recibir. Pero al final nos damos cuenta, después de las fiestas patrias, que mucha más gente recibió algo de la empresa, no solamente una tarjeta o una gift card, sino que de repente pequeños gestos de la empresa hacia sus trabajadores.
Porque históricamente se indica que un 60% de los trabajadores recibe un aguinaldo en fiestas patrias, cifra que puede subir a un 64% si nos centramos en el sector privado. Un beneficio ya arraigado en nuestra cultura, esperado, ansiado y que siempre ayuda a la economía familiar que en los últimos años ha sido duramente golpeada. Bien, estamos de regreso aquí en Agenda Económica 8:21. Ya les contábamos en el comienzo de nuestro programa que el Consejo Fiscal Autónomo entregó una serie de recomendaciones y alcances respecto al funcionamiento del MEPCO, este mecanismo que estabiliza los precios de los combustibles en el país. Bueno, vamos a conversar de ese tema y para eso estamos en contacto con el investigador de Claves UC, Luis González. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Hola Sebastián, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Luis, la semana pasada conocíamos este documento que es bien interesante porque hubo un debate sobre cómo estaba funcionando el mecanismo en el año 2023-2022 y de algunas decisiones también que se habían adoptado respecto a los recursos que tiene este mecanismo. ¿Por qué es relevante lo que plantea el Consejo Fiscal entonces a partir de esa discusión, Luis? Efectivamente es relevante lo que propone el Consejo Fiscal Autónomo porque da la principal recomendación de las 6 de establecer por ley lo que hemos señalado cuando iniciamos este debate, la neutralidad fiscal del mecanismo, que fue una buena práctica, pero con el reseteo, como en su momento llamó la subsecretaria de Hacienda en el Congreso, ¿no es cierto?, que es volver a cero la contabilidad del acumulado del subsidio. Claro. Se rompió esas buenas prácticas que se tenían y que no estaban establecidas por ley, y hoy el Consejo nos da la razón al decir o al sugerir que se debería implementar por ley esta neutralidad fiscal. Ajá. ¿Puedes explicarnos bien qué significa esa neutralidad fiscal, Luis? Por supuesto, la neutralidad fiscal, cómo funciona el mecanismo, llama a que el mecanismo lo que hace es entrega subsidios, por ejemplo, en épocas como la actual semana o como este jueves van a subir las bencinas, y no solamente las bencinas de gasolina, sino el diésel, y por lo tanto no suben en su totalidad, suben en una porción menor porque actúa un subsidio. Y entonces, en el futuro, cuando caigan los precios internacionales, cuando se aprecie el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando tengamos una reducción en el precio, se cobra un impuesto para neutralizar esa acción de distorsión en los precios. Esa es la neutralidad que se trata de tener a lo largo del tiempo. Es decir, el Estado no pone recursos, digamos, para subsidiar ese precio. Lo que hace es otorga préstamos y luego recauda, ¿no es cierto? Utilizando el impuesto específico que es la parte fija del impuesto a recaudar de los combustibles. De acuerdo. Y cuando tú haces alusión a ese reseteo, ¿en la práctica eso significaba para el Estado una pérdida de recursos? Entonces lo que pasó es que, y esto también es importante mencionarlo, hubieron 6 modificaciones, digamos, a la forma del manejo del mecanismo. La primera fue en enero del 2022, ¿no es cierto?, cuando se fue al Congreso para solicitar mayores recursos porque el acumulado, y eso es importante, Sebastián, se va acumulando esos subsidios, ¿no es cierto?, y ese acumulado estaba por exceder el límite que permite la ley del MEPCO. Entonces, esa fue la primera modificación y después hubieron subsiguientes hasta llegar a un acumulado de en torno a los 2.800 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó? Que en ese momento se decidió volver digamos, a ese acumulado a iniciar a cero, ¿no es cierto?, a partir del 2023, y ese es el problema de la administración. Por lo demás, me parece que la administración del mecanismo ha sido bastante bien llevada a cabo, pero solamente ese punto creo que es el importante. ¿Y por qué es importante? Y también lo señala las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, porque tiene implicaciones sobre otras variables importantes para la sociedad, como es, por ejemplo, el medio ambiente, como son las señales económicas, como inclusive el bienestar de los hogares y de las personas. De acuerdo. Y en ese sentido, Luis, para volver a vincularlo con lo que plantea el Consejo Fiscal Autónomo, ¿las recomendaciones van en la línea de mayor transparencia o de evitar discrecionalidad respecto a cómo opera el mecanismo?
Mira, Sebastián, son 3 los grupos, digamos, en los cuales hace una recomendación el CFA. El primer grupo son 2 medidas que lo que busca es mayor transparencia, y en eso hay que reconocer la apertura que ha tenido el Ministerio de Hacienda, y eso es muy valorable. ¿Por qué? Porque cada vez ha ido mejorando la provisión de la información. Si hay algo importante a destacar en la administración es que el Ministerio de Hacienda, en su visión de Estado, digamos, ha permitido siempre el acceso a los datos, y eso está bastante bien. Son 2 medidas. Luego hay 3 medidas importantes que van con respecto al fondo del tema, que es lo que tú precisamente mencionabas, que es eliminar o reducir la discrecionalidad. Este es un tema muy sensible para todos los hogares, es un tema de un interés popular muy grande. En otras economías hemos visto que inclusive se han visto derrocados algunos gobiernos, ¿no es cierto?, por modificar el precio de los combustibles, y entonces lo que hace la recomendación es de ir hacia un proyecto de ley que permita, con una visión de largo plazo, que permita esta neutralidad. Como comentábamos al inicio del debate en tu programa, era justamente decir esta idea de compensar los subsidios y los ingresos a lo largo del tiempo. Sí. Ahí hay tres sugerencias, digamos, que hace con salvaguardias, digamos, cuando se aproxima al límite de subsidios, y la propuesta de esta ley, que yo creo que en esta nueva discusión de impuestos correctivos que se va a dar en marzo del 2024, es la gran oportunidad de acompañar modificaciones a los impuestos correctivos, pero también fortalecer la institucionalidad. Y finalmente, una medida que hace referencia a la medición de los impactos colaterales. Como mencionaba anteriormente, ¿qué pasa, por ejemplo, con el subsidio de los combustibles fósiles y nuestra estrategia de transición energética, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la salud de las personas, con los contaminantes legales? Y sugiere hacer medidas con respecto a eso. De acuerdo. Ese punto es bien interesante, ¿no? Porque también está la sugerencia, como decíamos, de cuantificar quizá o incorporar en la discusión esos efectos del impacto ambiental desde el punto de vista de las cuentas fiscales, ¿no? Sí, de hecho, si solo tomamos el reseteo, y esa no es una denominación mía, está escrita en el comunicado, por ejemplo, cuando se hizo el acuerdo con el grupo de transportistas, ¿no es cierto? Si es que nosotros tomamos como tal para el 2022 ese cambio, ¿no es cierto?, ese borrón y cuenta nueva, estaríamos asumiendo que ese año hemos subsidiado en $107 por tonelada, ¿no es cierto?, de emisión de CO2 de los combustibles, ese año en particular a los combustibles fósiles. En circunstancias cuando estamos tratando de gravar e inclusive aumentar el impuesto de $5 a un monto superior. Entonces, es un poco de consistencia intertemporal a través del tiempo, y lo que textualmente señala el Consejo Fiscal Autónomo, limitar el riesgo moral, ¿no es cierto?, que tienen las autoridades motivados por los votantes en cada momento. De acuerdo, bien, y eso es relevante, por supuesto, para la discusión más general también. Luis, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre este tema. Gracias por el contacto. A usted, Sebastián, mucho gusto. Hasta luego. 8:29, así cerramos Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros. En unos minutos vamos a estar ya en Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan un buen día.